Hola locos, bienvenidos una vez más a un vídeo corto analizando el resultado de una empresa. Esta vez vamos a analizar los resultados de Facebook que presentó ayer 27 de abril de 2022. Vamos a ello. En el momento de grabar este vídeo, la cotización de Facebook todavía no ha abierto y en pre-market está un 16% arriba. Ayer cerró en 175 dólares y hoy parece que va a abrir en torno a los 203, 204 dólares. En un Sanedrín, en un directo que hicimos un domingo de febrero, comentamos los problemas que había identificado Facebook de cara a 2022. Y esos problemas eran lo siguiente. Se veía, en primer lugar, que había una transición desde el contenido de stories, tanto en Facebook como en Instagram, hacia vídeos cortos, que son los Reels, y tenían que acoplarse a ello, y además estaban viendo mucha competencia por parte de otros jugadores como son YouTube y TikTok. También veían que la gente, los consumidores, sus clientes, querían apostar por una comunicación más grupal, ¿no? Como casos de éxito que estamos viendo, como Telegram, que permite tener grupos mucho más grandes que WhatsApp, o otras redes sociales como Discord, por ejemplo. Entonces también querían apostar por ello. También estaban viendo que el e-commerce se estaba frenando con respecto al gran boom que provocó el COVID, y eso estaba afectando a los números actuales si los comparábamos con los de 2020 o principios de 2021. Además, se quejaban de que la política de datos en Europa y el cambio que había hecho Apple en sus condiciones, pues les estaba afectando y necesitaban un tiempo de transición y de inversión en inteligencia artificial para poder soslayar estos problemas, ¿no? Y claro, eso implicaba una mayor inversión en inteligencia artificial, ¿vale? Que es lo que estaban diciendo, que han tenido que contratar a más personal, muy bien remunerado, y estaban teniendo, pues eso, aumentos de gastos de estructura, ¿vale? Por una mayor inversión en inteligencia artificial, que lo cual no es malo de por sí, ¿no? Porque si Facebook consigue, y de esto ya hablaremos más adelante en el vídeo, mejorar la experiencia del consumidor, pues gastos actuales representan ingresos y márgenes futuros. Y además comentaban que el metaverso era una inversión a futuro, era una inversión que iba a costar mucho tiempo, ¿no? en traducir en generación de caja, y que iban a tener que invertir muchísimo. Eso que también lo han dicho este trimestre, pero ya han cambiado un poco su mensaje y han dicho, oye, nosotros necesitamos hacer crecer la caja que generamos con nuestro Family Apps. Family Apps es todo el conjunto de negocios que está alrededor de Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, para que ese crecimiento en la caja generada en estos negocios pueda financiar la inversión en el metaverso, pero además que en el conjunto global Facebook aumente de manera sostenida sus beneficios operativos, ¿vale? Y ahora ya llegamos a la presentación de resultados del primer trimestre de 2022, que repito, fue ayer 27 de abril. Aquí la empresa nos dio varios titulares, ¿no? Y voy a resumiros un poco aquellos titulares que yo creo que hay que destacar. En primer lugar, el objetivo a largo plazo de Facebook es, como hemos dicho antes, crecer lo suficiente para poder financiar inversiones en inteligencia artificial, metaverso, etcétera, ¿vale? Para eso han anunciado que van a reducir sus expectativas de gastos operativos de este año con respecto al guidance que habían dado el trimestre pasado. Entonces están viendo que sus márgenes se están deteriorando, que tienen ciertos problemas, ¿no?, con la política de datos de Apple y lo que está pasando en Europa, y quieren moderadamente bajar esos gastos operativos, lo que haría subir el beneficio operativo que el mercado se estaba esperando, ¿no? Es una de las razones por lo cual yo creo que el mercado ha reaccionado bien a estos resultados, a pesar de no ser excelentes o no ser tan buenos como se podía esperar de Facebook, ¿no? Pues al final la empresa te está reconociendo, oye, no voy a poder crecer a todo lo que me gustaría, voy a bajar mi nivel de inversión en aquellos negocios que todavía no me generan beneficios, ¿no?
Además nos dijeron, en segundo lugar, que los vídeos ya representaban el 20% del consumo de contenido en Instagram y hasta el 50% en Facebook. Están viendo, ¿no?, que la nueva moda no es consumir contenido de forma escrita o a través de stories, sino que se está yendo el mercado hacia vídeos cortos, ¿no? Y esta es una transición que ellos van a tener que hacer. De hecho, ya tuvieron que hacer muchas transiciones como esta. Por ejemplo, las stories salieron en 2017 y no fue hasta 2021 cuando la empresa llegó a un punto en el que la monetización, ¿no?, de ese contenido era óptimo. Pues si ahora se están centrando en reels y vídeos cortos, es de esperar que la monetización no llegue hasta dentro de unos trimestres, unos años, ¿no? Probablemente, pues sí, con las stories tardaron de 2017 a 2021, podríamos decir que también van a tardar 4 años, aunque la tecnología, la adaptación de nuevas tendencias cada vez es más rápido. Entonces, si con stories tardaron 4 años, es muy probable que con los reels y los vídeos cortos tarden menos. Más, están invirtiendo, como he dicho antes, en inteligencia artificial. ¿Para qué? ¿No? Pues para que estas nuevas formas o estas nuevas reglas de privacidad no impliquen una bajada de ventas por publicidad, ¿no? Si le están dando problemas para acceder a ciertos datos, Facebook lo que tiene que hacer es invertir en inteligencia artificial que con menos datos o con datos diferentes le permita dar el mismo servicio a sus consumidores, que al final sus consumidores, sus clientes, no somos nosotros los usuarios de Facebook. Sus clientes son las empresas que se anuncian en sus plataformas, ¿no? Entonces tienen que, si cambian las circunstancias, si cambian los datos, van a tener que acoplarse a eso y aprender, desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que le permita, pues, monetizar como lo hacía antes. Y además, relacionado con estos, también han dicho que están preocupados, pues, con los problemas de gestión de datos en Europa, pero también han dicho que se encuentran bastante satisfechos con las conversaciones que están teniendo con las autoridades en Europa, ¿no? Y ahora ya pasemos a analizar un poquito más los números de la presentación de resultados. Como podéis ver en esta imagen en la que reflejamos las ventas por usuario y geografía, si comparamos el primer trimestre de 2021 con el primer trimestre de 2022, vemos que las ventas por usuario por geografía han aumentado. De hecho, en el primer trimestre de 2022 reconocieron 27.908 millones de ventas, cuando en el primer trimestre de 2021 tuvieron 26.171 millones de ventas. Claro, si nosotros cogemos el cuarto trimestre de 2021, en el que generaron 33.671 millones, con este trimestre, que ha sido básicamente 6.000 millones de dólares menos, podríamos pensar, pues están bajando las ventas, pero cuidado, que el negocio de Facebook, al tratarse principalmente de publicidad, tiene estacionalidad. Y el primer trimestre de cada año suele ser el más débil. Se va recuperando a medida que pasa el año y es el cuarto trimestre el importante. ¿Por qué? Por las navidades, por las festividades, ¿no? Pues las empresas en el cuarto trimestre es el momento en el que más invierten en publicidad para llegar a sus consumidores, ¿no? Y si ahora pasamos a ver los resultados por segmentos, aquí hay varias conclusiones que podemos llegar. Tal como podéis ver en la imagen, ¿vale? Los ingresos de Family of Apps, o sea, la familia de aplicaciones, ha sido de 27.213 millones. Mientras que el Reality Labs, lo que es todo lo que engloba el metaverso, ha generado unos 700 millones de ingresos. Pero si vamos, y esto es lo importante, a los beneficios operativos, vemos que las aplicaciones han generado 11.484 millones de beneficios operativos, mientras que metaverso ha generado 3.000 millones de pérdidas. Claro, es que aquí, si nosotros vemos el número global, beneficios de las operaciones han generado 8.500 millones, nos puede parecer una cifra baja, ¿no?, con respecto a la cotización. Pero aquí no hay que hacer trampas al solitario. O bien pensamos que el metaverso va a ser el futuro y van a generar muchísimos beneficios en el futuro, y entonces tenemos que reconocer el potencial de generación de caja de este negocio, ¿no?, lo que se llamaría el earnings power de este negocio, entonces lo tendríamos en cuenta. O si pensamos que el metaverso no va a llegar a ningún lado, debemos admitir que la empresa en algún momento dejará de invertir. Entonces,
estos 3.000 millones de gastos operativos, o de pérdidas operativas, mejor dicho, que tienen en el metaverso, de alguna forma hay que descontarlas, ¿no? O le aplicamos, ¿no?, un ajuste para reconocer el potencial que tiene de generar ingresos en el futuro, o lo quitamos básicamente de los gastos, porque si no tiene futuro en algún momento dejarán de invertir en esto, ¿no? Y ahora pasemos a ver los gastos por tipología con respecto a las ventas. Si os fijáis en la imagen que vemos a continuación, el porcentaje de gastos, por ejemplo, en partidas como General Administrative, que son básicamente salarios y investigación y desarrollo, han aumentado con respecto a las ventas. Claro, aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Esto a qué se debe? No podríamos pensar, no, es que Facebook está perdiendo margen. ¿Está realmente perdiendo margen o es que está invirtiendo en fuentes de ingresos que todavía no existen? No, lo que hemos comentado antes del metaverso. Si nosotros corrigiéramos el gasto en investigación y desarrollo y el gasto en personal y los lleváramos como porcentaje al mismo nivel que el primer trimestre de 2021, los beneficios operativos hubieran aumentado, ¿vale? Y no estaríamos hablando de una disminución de beneficios operativos, sino de un aumento. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de normalizar y de hacer nuestras estimaciones, ¿no? Que los números hay que tratarlos un poquito y no solo ver lo que vemos a simple vista, ¿no? Y ahora pasemos a las ventas medias por usuario que tiene Facebook. Y esto es súper importante y es algo que no se escucha demasiado, ¿vale? Algunos analistas lo han comentado, pero no demasiado. Y es que fijaros la gran divergencia que hay entre los ingresos que se generan por usuario en Estados Unidos y Canadá con el resto del mundo, ¿vale? En el primer trimestre de 2022 se generaron $48 por usuario en Estados Unidos y Canadá. Mientras que, por poner un ejemplo, en Europa fueron $15 o en el resto del mundo $3. Fijaros el potencial que tendría de generación de beneficios operativos si estas medidas convergieran. ¿Qué es lo normal? Al final, en Estados Unidos y Canadá se genera más ventas por usuario, lo cual es absolutamente normal. ¿Por qué? Pues porque se trata de la zona más rica del mundo. Pero a medida que otros países se vayan desarrollando y a medida que Facebook vaya aumentando su penetración en esos mercados, lo normal es que los ingresos por usuario vayan convergiendo, ¿no? Eso es un potencial de aumento de ingresos que no conllevaría un aumento de gastos, porque al final el gasto es lo mismo, aumentan los ingresos y aumenta el margen, ¿no? Esa es la palanca, ¿no? El apalancamiento operativo que tiene empresas como Facebook. Y ahora pasemos a ver en más detalle los estados financieros. En primer lugar, el pérdidas y ganancias, Profit and Loss. Aquí lo que os comentaba antes, fijaros cómo ha aumentado la línea de Research and Development de un año a otro. Son casi unos 2.500 millones de dólares de incremento de gasto en investigación y desarrollo. Al igual que General Administrative, que básicamente son salarios, ha aumentado en unos 700 millones. Claro, eso explica, más que explica, la disminución de beneficio operativo y de beneficio neto que ha tenido la empresa. Y aquí también, al final de esta imagen, también tenéis que ver una cosa que luego comentaré, que esto sí que no se lo he oído a nadie, y es que el Total Share Based Compensation Expenses, que es el pago de salarios en forma de reparto de acciones a los empleados, ha subido hasta 2.500 millones de dólares, lo cual me parece una barbaridad, ¿no? Pero es lo típico en este tipo de empresas tecnológicas, ¿no? Muchas veces para atraer talento tienes que no solo pagar salarios altos, sino ofrecer a tus empleados la posibilidad de ser accionistas de la empresa en la que están trabajando, ¿no? Y ahora entremos ya en el cash flow, lo que os estaba comentando antes. 2.500 millones de pagos a empleados por reparto de acciones, ¿vale? Esto que reconocemos en el P&L, en el pérdidas y ganancias, como un gasto, como no supone una salida de caja, en el estado de flujos de caja se tiene que ajustar y entonces reconoceríamos como un ingreso, ¿no? Entonces la caja generada por las operaciones no tiene en cuenta este reparto de acciones, ¿vale? Y después, claro,
la empresa, Facebook, tiene un programa de recompras bastante importante y en el último trimestre ha dedicado 9.500 millones de dólares a recomprar acciones. Claro, aquí hay que hacer, yo lo que propongo es un ajuste. Es decir, si tú al año, o por trimestre, mejor dicho, dedicas 2.500 millones, el equivalente a 2.500 millones de dólares al reparto de acciones hacia tus empleados, y tú recompras o dedicas a recomprar acciones 9.500 millones, en realidad estás recomprando acciones por valor de 7.000 millones. ¿Qué es lo que yo propongo para normalizar la caja generada por la empresa, ¿no? Pues considerar esos 2.500 millones de reparto de acciones hacia los empleados como CAPEX. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Partimos de la base de la cuenta de flujos de caja y vamos a ver cómo quedaría el free cash flow normalizado a números gordos que yo he calculado, ¿no? Pues el primer trimestre de 2022 tenemos que 14.000 millones de caja operativa y 5.400 millones de CAPEX, ¿vale? Además, si bajamos abajo a la caja utilizada en actividades de financiación, hay 233 millones dedicados a pagar leasings financieros, ¿vale? Según la normativa de cada país, el leasing financiero se reconoce como una salida de caja en el estado de flujos de efectivo, o directamente se lleva al PIG, ¿no? En este caso lo cuentan como salida de caja en la parte de financiación, pero nosotros lo tenemos que considerar CAPEX, bueno, eso, CAPEX o salida de caja operativa, ¿no? Entonces yo lo tengo en cuenta a la hora de calcular el free cash flow, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta eso, 14.000 millones de dólares de caja operativa, menos 5.400 de CAPEX, menos 233 millones de alquileres, de financial leases, eso equivale a 8.400 millones de caja de free cash flow de este trimestre, que anualizado son 33,6 mil millones de dólares. Es un poco injusto anualizar en la caja generada en este trimestre por lo que os he comentado antes, porque Facebook tiene mucha estacionalidad, ¿no? Y el primer trimestre suele ser el peor. Pero por tener un cálculo conservador, vamos a coger estos 33,6 mil millones de dólares como flujo de caja libre generado anualmente por la empresa, ¿vale? Pero aquí, claro, lo que os decía antes, hay que hacer un ajuste extra que yo propongo, que es los 2.500 millones de dólares trimestrales que se gastan en dar acciones a sus empleados, yo lo consideraría como CAPEX o como salida de caja operativa, ¿no? Porque parte de todo el dinero que dedican a recomprar acciones, parte se va a pagar a salarios de los empleados, ¿no? Y entonces yo esto lo consideraría como una salida de caja operativa para comparar siempre free cash flow con respecto al mismo número de acciones, sin entrar a valorar las recompras adicionales que hagan, ¿no? Pues entonces, si hacemos este ajuste, ¿vale? El free cash flow trimestral bajaría de los 8,4 mil millones a 5,9 mil millones y el anualizado sería de 23.600 millones, ¿vale? Entonces ya tenemos un cálculo muy conservador, repito, porque estamos teniendo en cuenta solo el primer trimestre, que es el peor de la empresa, pero ya tenemos una estimación de lo que genera la empresa anualmente, ¿no? 23.600 millones. Ahora nos vamos al balance, ¿vale? Veis que la empresa no tiene deuda y tiene en caja y equivalentes un total de 43.900 millones. Si tomamos como referencia el precio al que cotizaba Facebook antes de abrir el mercado, estaría cotizando unos 559 mil millones, ¿vale? Si le quitamos la caja neta que tiene la empresa, sería un valor empresa o un enterprise value de 515 mil millones. Si tomamos como referencia esos 23.600 millones de caja neta anualizada que hemos calculado antes, ahora mismo, antes de que abra el mercado, Facebook estaría cotizando a unas 21 a 22 veces free cash flow. Claro, aquí hemos sido conservadores porque hemos cogido solo el primer trimestre, no estamos teniendo en cuenta recompras adicionales, etc, etc, etc. Vamos a dar un rango normalizado que sería entre 15 y 20 veces free cash flow, al que está cotizando ahora mismo Facebook. ¿Es esto caro? No, esto no es caro. Esto está en mercado, ni caro ni barato, está en mercado. Claro,
Aquí, que muchas veces lo hemos comentado en los locos de Wall Street, hay tres formas de que un accionista gane dinero. Una es mediante el crecimiento de los beneficios de la empresa. El otro es el desapalancamiento, es decir, una empresa que tiene deuda y repaga, o reparte dividendos, o recompra acciones. Y la otra es la expansión de múltiplo. Aquí no hay desapalancamiento porque Facebook no tiene deuda. Aquí no hay posible expansión de múltiplo porque ya está cotizando unos múltiplos aceptables, entre 15 y 20 veces free cash flow. Lo único que nos queda es crecimiento. Y aquí ya cada uno, según su filosofía de inversión, decidirá si es bueno invertir en Facebook o no. Para mí, particularmente, depender solo del crecimiento de la empresa, para mí no es suficiente, ¿no? Yo necesito que haya cierto desapalancamiento, que haya cierta expansión de múltiplos, ¿no? Pero Facebook a estos precios es perfectamente una inversión razonable para aquellos que tengan una visión muy a largo plazo y que entiendan bien el negocio y que crean que vaya a crecer en el futuro. Pero hay dos cosas que para aquellos que quieran invertir en Facebook que tienen que tener en cuenta y yo creo que son muy buenas, ¿no? Y es que, como hemos dicho antes, si Facebook fuera capaz de converger las ventas por usuario a niveles de Estados Unidos y Canadá, no hace falta a los mismos niveles, solo con que el resto del mundo llegara a la mitad, el potencial de generación de beneficios de Facebook es brutal. Y la otra parte que hay que tener en cuenta es lo que he dicho antes. Los gastos de inversión en el metaverso. O bien los descontamos, por lo tanto, estaría cotizando en los múltiplos sobre caja libre mucho menores de los que hemos calculado, o estimamos que a futuro esos gastos en el metaverso llevarán unos ingresos extra y unos beneficios extra que no se están teniendo en cuenta, ¿no? Si hacemos estas dos correcciones, pues sí, perfectamente Facebook podría estar cotizando a 6, 7, 8 veces caja generada del futuro, sin contar las recompras de acciones que están haciendo ahora, que la verdad es que están siendo bastante agresivos, ¿no? En el otro vídeo comentamos que en el cuarto trimestre de 2021 no fue muy inteligente recomprar acciones porque los precios de Facebook estaba más alto, pero las recompras que han hecho este primer trimestre de 2022 me parece bastante inteligente, ¿no? Y así es como quedan las cuentas, ¿no? Por hacer un resumen, para aquellos que como yo pues necesiten, aparte de que la empresa crezca, necesiten cierta expansión de múltiplo o cierto desapalancamiento, pues Facebook ahora mismo no es invertible, a pesar de que, y eso sí, hay que comentarlo, la volatilidad implícita de las opciones, por lo menos hasta ayer, era bastante interesante, ¿no? Yo estaba jugando la jugada de Facebook, la estaba haciendo con opciones y era bastante interesante. Seguramente hoy al abrir el mercado la volatilidad de las opciones será mucho menor, pero para aquellos que sí que creáis o que estéis convencidos del potencial de Facebook por las razones que os he dado, puede ser una muy buena inversión, y de hecho una inversión que si sale bien se hablaría de ella en los libros. ¿Por qué? Pues porque efectivamente Facebook tiene potencial para revalorizarse muchísimo, lo cual no significa que lo haga porque tiene muchos problemas que tiene que atacar, pero la experiencia nos demuestra que por ahora, por lo menos hasta ahora, Mark Zuckerberg y el equipo de Facebook ha sido capaz de atacar el mercado, ¿no? Y hasta aquí este vídeo, queridos amigos. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, me gusta, poned un comentario con la siguiente empresa que queráis que analicemos o cualquier vídeo que queráis que hagamos, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.